Dios bendiga a ese pueblo hermoso del Señor que se estará conectando en esta hora para escuchar la palabra del Señor. Hoy venimos con un mensaje de sana doctrina, de enseñanza, porque lo que Dios quiere en esta hora es que su pueblo ande en el camino adecuado, ande en la sana doctrina, ande en las sendas antiguas. Entonces damos gloria a Dios por su palabra, por un día más que nos da para ver su gloria y su poder a favor de nosotros. Amén. Entonces, sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Lo leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire que, entonces, como primero, mire que primeramente para que la sana doctrina de Dios se evidencie, o para hablar de la sana doctrina mejor, usted tiene que hablar conforme a la palabra, porque Pablo en el Evangelio de los Gálatas dice: no hay otro, en la carta de los Gálatas, dice: no hay otro evangelio, no hay otro evangelio sino este, en el cual Jesucristo es la cabeza. No hay otro evangelio dado a los hombres. Y si alguno está predicando un evangelio diferente, sea anatema, que quiere decir maldito. Entonces hoy vamos a tratar varios punticos. El primero de ellos, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿O dónde nació la iglesia? Nació en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 1, en el aposento alto, allí donde el Espíritu Santo bautizó, el Espíritu Santo repartió dones, repartió el poder. Y entonces desde ahí nació la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no nació en Roma, no la fundó un hombre, la fundó el Espíritu Santo de Dios, la fundó el mismo Dios, y si la fundó el mismo Dios, tiene que estar fundada o basada en su palabra, porque usted y yo, ahora, porque hay muchas personas, pero es que yo sé que dice la Biblia, pero yo pienso que, no, momentico, si está en la Biblia, y si Jesucristo cuando vino no anuló eso, hay que hacerlo. Eso lo digo porque hoy en día, por ejemplo, la doctrina adventista que guarda el sábado como el día de reposo, y en el Evangelio de Marcos capítulo 2, verso 23 al 28, Jesús habla, o la palabra de Dios habla que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, es el Señor del día de reposo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el día de reposo, hoy ya no es el sábado, o el día de reposo es todos los días. ¿Y cómo practicamos ese día de reposo todos los días? Descansando en Jesucristo, yendo todos los días y a toda hora en su presencia. Él es el día de reposo, pero ya no es un sábado, ya no es un domingo, es todos los días, porque Dios quiere que nos mantengamos las 24/7
pegados de la mano de Dios. Entonces, pero en segunda de Timoteo dice, en el capítulo 4, verso 1 al 4 dice que en el Espíritu dice que en los últimos tiempos vendrán gente con espíritus engañadores, con doctrinas de demonios, que tienen cauterizada la conciencia, o sea, con espíritus engañadores. Nótese algo, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice espíritus engañadores? O sea, que van a tener una apariencia de que, uy, sí, este es. Porque mire que está hablando palabra de Dios. Un momentico, recordemos que en el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, Satanás tentó a Dios y diciéndole la palabra, diciéndole, es que si te tiras allá, dice la palabra, que Dios mandará ángeles a que te recojan. Mire que el mismo diablo se sabe la palabra. Entonces, pero Juan nos da un consejo, y en el Espíritu, que probemos los espíritus, que examinemos los espíritus. Entonces, es ahí. ¿Y cómo debe estar un espíritu? Conforme a la palabra de Dios, firme, sin hipocresía. Ahora, ¿qué es hipocresía? La hipocresía es cuando usted dice algo que no lo siente, cuando usted dice algo que a la verdad usted lo está diciendo entre comillas por conveniencia. Por eso Jesús a esos pastores los llama pastores asalariados, pastores con cara de oveja, pero a la verdad son lobos rapaces. Amén. Entonces, esto es de un estudio muy profundo, pero la verdadera iglesia tiene aproximadamente seis bases. Número 1, Nación Pentecostés, Hechos 2:1, por medio del Espíritu Santo. Número 2, cree en los milagros. La iglesia de sana doctrina debe creer que Jesús todavía hace milagros, que Jesús todavía sana, que Dios todavía restaura, que Dios todavía levanta, que Dios todavía se manifiesta. Ahora, hay varias cositas. Dios todavía se manifiesta en sanidad, Dios todavía se manifiesta en liberación, Dios todavía levanta al paralítico, Dios todavía saca de las calles al drogadito y lo vuelve pastor. ¿Por qué? Porque a él no le interesa cuántas veces usted haya pecado. A él le interesa que después que usted haya conocido a él, se aparte del mal, circuncide el corazón y le sirva. Del resto él se encarga. Entonces, señal número 3. Señal número 3. La iglesia de sana doctrina cree en la santidad, predica la santidad por dentro y por fuera. Amén, gloria al Señor. La iglesia de sana doctrina predica la santidad, le gusta la vigilia, le gusta la oración, le gusta mantenerse en la presencia de Dios y predica la santidad, no una santidad para tirarle al otro, una santidad para edificar y para motivar al oyente o al creyente a que venga y haga parte de esa santidad, porque la palabra dice en Hebreos que busquemos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces hoy vemos que hoy en las iglesias hoy te predican, no, gloria a Dios, sigue así, pero
eso está mal, pero cambia. No, hermanito, ¿sabe qué? Yo he aprendido algo en este camino, que si a usted no le confrontan con amor sus pecados y su falla, hermanito, usted se va a quedar calentando silla, usted va a seguir viviendo una vida cristiana ficticia, y cuando suene la trompeta se va a quedar. Entonces eso viene de examinar, porque la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, la verdadera que baja del cielo, que es el pan vivo, que es Jesucristo, a usted lo tiene que incomodar, a usted lo tiene que ministrar, pero si usted no lo incomoda ni le ministra poderosamente, ni da un gloria a Dios efusivamente de corazón, si la palabra no le ministra. Hay dos cosas: o es que usted está endemoniado, o es que usted, o es que el que está al frente también está endemoniado el que está al frente, porque el ministro que debe estar al frente debe hablar palabra de Dios, no palabra de entretenimiento, porque la iglesia pronto debe irse, la iglesia pronto se va a ir, la iglesia le queda poco tiempo aquí. Entonces los pastores y cada ministro debe procurar primeramente por estar ellos en santidad, porque si ellos no están en santidad, ¿cómo van a llevar a una santidad a la iglesia, al pueblo que el Señor les entregó para pastorear? Entonces, rápidamente, señal número 4, predica el Evangelio y a Jesús como Señor, amén. Esto lo puede buscar en Hechos 2, capítulo 2, verso 36. Entonces, la iglesia verdadera, la iglesia de sana doctrina, nación Pentecostés, o sea y eso tipifica también que la iglesia, la verdadera iglesia, debe estar llena del Espíritu Santo, porque nación Pentecostés. Segundo, cree en los milagros. La iglesia de hoy tiene que creer en los milagros, porque el poder de Dios no se ha terminado. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, porque Él es eterno y Él es poderoso. Entonces, la iglesia de hoy cree en los milagros, busca la santidad, según Tito, capítulo 2, verso 1 al 15, que ahí Pablo le aconseja a Tito, al pastor Tito, que trate de llevar al pueblo por la senda antigua, que trate de llevar al pueblo a una santidad, a un acercamiento con el Señor. Y la verdad, como en estos días decía mi pastor terrenal, no predica la verdad. Hoy en día muchos pastores, entre comillas, son psicólogos y mentalistas, quieren motivar al pueblo, entre comillas, con mensajes que le convienen. Pero una pregunta: ¿será que mensajes que agradan nuestros oídos? ¿Será que mensajes que no nos mueven a cambiar? ¿Será que nos conviene? No. Lo que conviene es un mensaje traído del cielo, un mensaje que ministre, un mensaje que lo haga uno cambiar, porque si usted no cambia, se queda aquí. Cuando suena la trompeta, de nada le sirvió decir gloria a Dios, aleluya. Se quedó aquí y es muy seguro que se quede, que se condene, porque después que la iglesia se vaya, entramos en la gran tribulación. Entonces, rápidamente, gloria al Señor. La iglesia verdadera cree en el retorno de Cristo. Cree en el retorno de Cristo y se basa en las Escrituras. Segunda de Pedro 3:9